Felices Pascuas de Resurrección, y es el saludo que va a corresponder al domingo de Pascua. Desde el sábado de la misa de la vigilia va a ser nuestro saludo que tenemos que darnos, y hoy queremos dirigirlo para motivarnos para nuestra lección divina que va a ser en torno a la resurrección. Dispongamos todo nuestro espíritu para estos textos que el Señor nos regala. Lección divina del domingo de Pascua de la resurrección del Señor. En esta ocasión, la liturgia coloca 2 evangelios. Para la misa matutina meditaremos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. O bien, para la misa vespertina meditaremos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Nos disponemos para iniciar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestros corazones, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para meditar la palabra de Dios que ahora vamos a escuchar. En esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, nos damos un momento para leer, para saber qué quieres decirnos. Te pedimos que toda nuestra atención se guíe a esta palabra, a esta alegría, a este regocijo que ahora vamos a meditar, a tener, a vivir. Ayúdanos a que esta palabra se quede en lo más profundo de nuestro corazón, que no nos quedemos solamente con la tristeza de la muerte, sino que vivamos con la alegría de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblados en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vio y creyó. Fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: Elijo esta frase de vio y creyó, sin duda porque desde que fui estudiante en el seminario en teología,
De por sí el Evangelio de Juan a mí me apasiona mucho. Y en el caso de esta frase es muy importante. Pero bueno, a nivel de elegir el texto y a qué me invita el texto, a ver y creer. Si se dan cuenta, no vieron al resucitado, solamente vio los lienzos, el sudario y el sepulcro vacío. Fue lo único que vio y creyó. Creyó en la resurrección, creyó en el resucitado. Entonces, la invitación es a esta. A veces quisiera yo ver muchas cosas, más en este tiempo. Quisiera ver otros signos, ¿no?, más palpables, pero lo que el Señor me sigue invitando es en las circunstancias de cada día, en las personas, ver y creer, verlo a Él y seguir creyendo en Él, ver a la familia y seguir creyendo en el amor, ver en los amigos y seguir creyendo en la amistad, pero incluso también ver las dificultades, las trabas, las pruebas y seguir creyendo en Él. Creo que es un reto al que el Señor hoy me invita a no exigir demasiado, sino desde los signos pequeños ver y creer. Y créanme que hoy la experiencia que Dios me regaló en este día me invita a esto. Lo que hoy vi, el Señor me invita a seguir creyendo. La frase que hoy elegí, hoy en esta tarde, me llama mucho la atención tan solo pronunciar el nombre de María Magdalena, esa gran mujer que corrió y se hizo una gran discípula. Y pues me da alegría, ¿no?, de que estoy invitada a ser discípula, a correr, a llevar esa buena noticia, esa buena nueva, ¿no? Pero que también muy dentro, al tomar esta frase, que todavía hay oscuridad, ¿no? Hay oscuridad en donde hace falta luz, en donde hacen falta estas lámparas que estén encendidas para seguir proclamando a un Jesús vivo. Y que pues en medio de esta oscuridad, ¿no?, me hace decirle hoy al Señor, yo creo en ti, Señor, aunque haya oscuridad, creo y definitivamente no me queda más la duda. Voy a compartirles una experiencia en donde el señor obispo, aproximadamente antes de que viniera esto de la pandemia, venía una visita pastoral y me decía, esta palabra se me quedó así bien clavada porque me dice, tú eres una María Magdalena. Aparte de que soy muy sensible, lloro constantemente, me hace recordar al señor obispo Juan Manuel de aquí de la diócesis. Y nunca dejes de ayudar a tu iglesia, a tu párroco. Y le decía, no, tú puedes ser una María Magdalena. Y yo, pues sí, ¿no? Y sentía bonito. Y al escuchar hoy esta primera frase, por eso me llama mucho la atención. Y pues que Dios cada día más me regala muchas riquezas, pero que también es un compromiso serio, en donde no le opaque a los demás su vida, sino esta luz que Él me da, pues la pueda yo compartir. Es lo que hoy me quedo con esa bonita frase. Para mí es hermosa, es maravillosa. Muchas gracias. Pues a mí también me llama la atención esta frase de se fue corriendo, precisamente porque María Magdalena tenía una encomienda, ¿no? A lo mejor una obligación, una misión. Y cuando llega y encuentra otra cosa, corre. Y la frase de se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, pues es como este miedo, el miedo de saber que a lo mejor las cosas no estaban como las dejé, que no pude cumplir mi misión, que no pude hacer lo que me correspondía y buscar ayuda también.
porque va con Simón Pedro y va con el otro discípulo. Entonces no trata de resolver las cosas por sí misma, sino que busca el apoyo necesario. Y creo que también es algo que me pega bastante, porque en muchas ocasiones trato de resolver las cosas por mí misma, incluso de resolverle las cosas a los demás, ¿no? Cuando a lo mejor no es mi obligación, cuando puede ser que en algún momento me corresponda a mí cumplir con alguna misión, cumplir con algún encargo, y me siento atada, ¿no? Y no puedo, a lo mejor por egoísmo, a lo mejor por miedo, por el mismo miedo también me llevaría a la situación contraria, de querer resolver las cosas por mí misma. Entonces, pues, en este momento María Magdalena me enseña eso. Correr, a lo mejor sí, sacar mi emoción, porque pues no regresó tranquila, no regresó como si nada hubiera pasado, regresó corriendo, ¿no? Y les contagió esta sensación, a lo mejor esta angustia, a los otros dos discípulos, porque ellos no se fueron caminando, ellos fueron corriendo también. Entonces contagió esta situación en la idea de trabajar juntos, de colaborar juntos, al menos para resolver esta situación que era que no habían encontrado al Señor. Y me lleva pues también a no quedarme con mis emociones, pero buscar la ayuda necesaria. Antes de pasar al siguiente texto, solamente comento así cosas de manera general. La primera es que María Magdalena siempre en el Evangelio de Juan, ya aquí en el momento de la resurrección, representa a la iglesia. Y fíjense cómo la iglesia tiene que dar ese salto cualitativo. También en el Evangelio de Juan, cuando se habla de la oscuridad de la noche, es algo muy significativo. Vamos a entenderlo así como si fuera el poder de las tinieblas. Entonces la iglesia aquí todavía como que está pasando una oscuridad y tiene que dar ese salto cualitativo. Hay una iglesia orante que en medio de la oscuridad tiene que ser atrevida. María Magdalena va valientemente al sepulcro, ve la piedra removida y se echa a correr. Fíjense, entonces es una iglesia que vive como en ese contexto de oscuridad, y es ahí donde va a dar ese salto cualitativo a la luz, a la vida, a la resurrección. Eso es lo primero. Lo segundo, ya les había comentado en otro momento que la teología de Juan es más atrevida que la teología de los sinópticos. Y aquí nos habla de ese encuentro entre la comunidad juánica con la comunidad petrina. Al principio fue un choque y la comunidad juánica tuvo que reconocer la autoridad de Pedro. Y la encontramos plasmado en este texto, curiosamente, porque se dan cuenta, dice el texto, salieron corriendo. ¿Quién llegó primero? El joven, el discípulo a quien Jesús amaba, pero no entró. Si alcanzan a ver ese texto, solamente dice, llegó primero al sepulcro, se inclinó, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Entró hasta que llegó Simón Pedro, que venía siguiendo, y él sí entró directamente al sepulcro. Entonces ahí ya se nos está hablando de la importancia de Pedro y cómo también la comunidad juánica históricamente tuvo que reconocer la autoridad de Pedro, sometiéndose a esa autoridad. Entonces es un dato eclesiológico en la teología de Juan muy interesante. Bien, el tercer punto que quiero comentar es esto. La respuesta que da el discípulo amado, y que fue la frase que elegí. Vio y creyó. Fíjense, el acontecimiento de la resurrección fue algo que cambió la vida, porque aquí no vieron a Jesús.
tanto Juan como los evangelios sinópticos no nos mencionan de un encuentro con el resucitado, sino fue el encuentro con el sepulcro. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegaron al resucitado por el sepulcro vacío, es decir, tuvieron que entender la resurrección para llegar al resucitado. Y de esto se nos va a resaltar un poco más el próximo domingo, en el domingo de la misericordia. Entonces grábense bien esto, porque aquí no vieron al resucitado. Entonces la iglesia tuvo que llegar a ese gran misterio. En el sepulcro vacío, la fe tuvo que ser tan grande de encontrarse con la resurrección, que los va a llevar a encontrarse con el resucitado. Entonces, cuando dice el texto, puntualiza, vio y creyó. ¿Qué vio? Vio el sepulcro vacío, vio los sudarios, vio esos signos, y eso lo llevó a dar ese salto, a ver la resurrección y a creer en la resurrección. Jesús había resucitado. No solamente eran unos signos ahí, sino eran los signos que los llevaron a entender que Jesús había resucitado. Entonces, este texto sin duda de Juan nos tiene que llevar en estos tiempos a seguir como la iglesia, en medio de la oscuridad, ahorita en medio de la pandemia, o en otras situaciones que estemos viviendo como iglesia, ya sea particular o como en las parroquias, o también como iglesia doméstica, porque hay familias que están sufriendo. Tenemos que también buscar a Dios, salir corriendo para encontrar a Dios. Y la otra, que ver en los signos que Dios nos regala, seguir encontrando a Dios. Muchos nos van a querer llevar a lo contrario, que lo que veamos nos lleve al interrogante. Espero no equivocarme si era Schopenhauer, este filósofo, el que decía que Dios es malo porque permite el mal. Y es tan perversamente malo que disfruta viendo sufrir a sus criaturas. Fíjense el argumento. Entonces, hoy mucha gente con el problema del mal nos quieren llevar al ateísmo práctico, es decir, a vivir como si Dios no existiera, o a hacer unos ateísmos cientificistas, a negar la existencia de Dios. Eso podría ser uno, porque está el mal moral, el mal físico, el mal de la naturaleza, y entonces aprovechan eso para robarnos la fe. No, nosotros aún en el mal físico, que son las enfermedades, aún en el mal de la naturaleza, que son los terremotos y todo esto, aún en el mal moral, que es el pecado, tenemos que aprender a ver y creer. A ver que en medio de toda esta situación está la presencia de Dios y que tenemos que seguir creyendo en Dios, en el Señor que nos ha dado la vida, en el Señor que ha vencido la muerte. Juan y Pedro vieron eso, la resurrección, en esos signos los llevó a creer en la resurrección y en el resucitado, y es lo que hoy la iglesia nos invita a vivir en este día, a ir a la resurrección. Bueno, ahora vemos el segundo texto. Perdón, Chávez. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno,
que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué insensatos y duros de corazón. Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Y comentaban todo lo que había sucedido. Elijo esta frase porque interesantemente con la que elegí de Juan, el Señor invitaba a ver en lo poco que me ofrece lo mucho que hay, su presencia. Pero me llama la atención en esta parte porque por lo general, en lugar de dar esa respuesta, soy muy insensato y muy duro de corazón. Me hace recordar un poquito cuando Jesús dice: «Esta gente es necia y perversa, pide una señal, pero no se le dará más que la señal de Jonás». Mi insensatez y mi dureza de corazón me ha llevado a cometer errores, me ha llevado a desesperarme, me ha llevado en los momentos que más tenía que haber creído en Dios a dudar, y cómo Él me fue llamando, recordándome esto: ser un insensato y duro de corazón. Entonces la invitación es esa, a que esa insensatez y dureza de corazón cada vez vaya siendo menos, para que pueda seguirle creyendo, para que pueda seguirme abandonando a su providencia y para que quiera seguir teniendo sentido en medio del sinsentido, una sonrisa en medio de tanto sufrimiento y dolor, a seguir amando en circunstancias de odio, de venganza y de persecución. Y para eso será necesario dejar mi insensatez
y mi dureza de corazón. Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Este pasaje de la Biblia en especial a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Y esta frase es como que de las que más me hace sentir. Sigo a Martín Valverde en las redes sociales y en Facebook. Cada noche o cada atardecer pone esta frase con una reflexión. Y me llama mucho la atención esta idea de llamarlos, de decir, ya es tarde, quédate con nosotros, ¿no? Y las oraciones vespertinas, a mí me gusta mucho rezar las vísperas, las completas, por esta idea a lo mejor de que se quede en la noche conmigo, ¿no? De estar cerca de Dios. Y en esta frase me hace mucho como darme cuenta que a veces no nos damos cuenta del amor de Dios porque estamos velados, ¿no? Estamos cegados de los ojos, sin embargo, lo sienten, porque no le dicen, pues bueno, que te vaya bien, sino que le dicen, quédate con nosotros, porque como que tu compañía nos hace bien. Entonces, esa parte a mí me gusta mucho en el aspecto personal porque es como mi forma de decirle, quiero que estés conmigo, quiero que me cuides, quiero sentirte cerca, quédate. Esa y la oración de Simeón al rezar las completas me pega mucho. Bueno, esta frase es igualmente, hoy lo pienso de una manera muy diferente, con otra mentalidad. El saber, ¿verdad? Él comentaban todo lo que había sucedido. A veces, ¿no? Antes de conocer a Cristo, pues comentaba cosas incoherentes, cosas que a él no le agradaban. Y esta frase me llama demasiado, demasiado la atención. Hoy siento vivirlo mucho mejor, con otra experiencia, con otra visión. El que me dice, ¿qué voy a comentar hoy? Hoy podré hacer un número del 1 al 10. ¿Qué cosas comento? Buenas de Dios hacia mi prójimo, hacia mi familia principalmente, ¿no? Porque es ahí a donde es más duro para comentar y hablar de Dios cosas nutritivas, ¿no? Así como aquellos alimentos que nos nutren, así también la palabra de Dios nos nutre dentro de nuestro espíritu. Entonces, hoy esta frase es demasiadamente fuerte. ¿Qué voy a comentar estos días? Es una muy buena tarea personal, ¿verdad? Y que hoy la comparto con ustedes. Y también me llamó mucho la atención la parte en donde dice también este evangelio, y comenzó a caminar con ellos. Cuando ya se va teniendo un poco más de conocimiento, porque la vida se encarga muchas veces de irnos dando a conocer a Dios día tras día. Cada día es una historia, cada día es un caminar al lado de un Dios, de un Jesús, de una madre, ¿no? Pero que sabemos, bueno, yo sé que ahí están estas cosas tan sagradas. Mis padres, mis hermanos, mis hijos. Caminar con ellos porque hoy lo necesito más que nunca. Y hoy que estamos viviendo un proceso de evangelización, un seguimiento, también me llama caminar con ellos. No es algo fácil, porque no lo es, pero gracias con la ayuda de Dios, y hoy me voy a atrever a decirlo abiertamente, gracias a nuestro párroco, el Padre Gonzalo, que me ha ayudado mucho, muchísimo, ¿no? Y sobre todo la confianza que nos da nuestro párroco, Padre Manuel, a tener ese gran seguimiento, a seguirnos formando, a seguir caminando, ir de la mano. Nunca, a veces creemos que ya lo sé todo, pero no. Podría decir muchas cosas, muchas. También me siento muy contenta, me siento muy emocionada de escuchar que el Señor me dice, aquí está mi mano. En cuanto caigo más, ando un poco lastimada de este ojo, y al ver que cómo sufría al último, y decía, Señor, me hace recordar la vida de los santos, espero no equivocarme, la vida de San José Cupertino, que cuántas cosas hacía tan torpemente, pero solo Dios tenía un plan para él.
Entonces hoy también tiene un plan para mí. Y pues Él me invita hoy a caminar y a seguirlo, no a despegarme. Es lo que comparto. Las historias de Amalia. Bien. Este texto es fascinante. Los que van a tener la oportunidad de la misa vespertina, no se lo pierdan, en toda la atención necesaria. Y los que no van a estar en la celebración vespertina y puedan leerlo, reléanlo. Este texto ayuda mucho en los momentos de duda. A ver, en el Evangelio anterior, cómo Pedro y Juan llegaron inmediatamente a creer en la resurrección viendo el sepulcro vacío. Bueno, pues aquí vemos en estos llamados discípulos de Emaús todo lo contrario. No lograron descubrir al resucitado ni entender la resurrección en el sepulcro vacío. No fue suficiente. Pero lo más fuerte es que ni siquiera fue suficiente el testimonio de las mujeres que les dijeron que vieron a unos ángeles, que les anunciaron que había resucitado, y el testimonio de otros más. Fíjense cómo podría pasar que hay personas que efectivamente ante el acontecimiento de la resurrección, aquí habla de cómo algunos integrantes en la iglesia no fue fácil llegar al misterio de la resurrección y el resucitado. Y por eso estos discípulos ya se iban de la iglesia. Eso es lo que significa. Ya se iban a sus casas, iban decepcionados, frustrados, tristes. Pero aquí viene la novedad. Jesús camina con ellos, dice el texto, de una forma distinta. A ver, que al final será la conclusión de la palabra y la Eucaristía. No olvidemos esto. Esa es la forma distinta. Aquí llama la atención que Jesús camina con ellos. Fíjense, camina con ellos cuando ya van en otra dirección. En la dirección del desánimo, en la dirección de abandonar la iglesia, en la dirección de la frustración, de la decepción. Y Jesús camina con ellos en ese camino porque no quiere que se pierdan. Fíjense, pensemos en la parábola de las 100 ovejas o del hijo pródigo. No sé cómo el Señor siempre se va a preocupar y va a ocupar, porque aquí vemos a un Jesús buen pastor. Camina. ¿De qué van hablando por el camino? Y le sacan todas sus frustraciones. ¿Acaso eres el único forastero? Se nos dijo, nosotros creímos, esperábamos tanto, ¿no? Hago un paréntesis, ¿no? Así como las casadas, o las que ya se quieren casar, ¿no? Las que ya se quieren casar, ay, sueñan así como que va a ser lo más bonito, ¿no? Los seminaristas ya quieren ordenarse, ya quieren llegar a una parroquia. Se imaginan así como que lo más hermoso, ¿no? Y no es que no sea hermoso el matrimonio o la vida sacerdotal. Pero cuando se llega a Dios Santo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Todavía no le podemos preguntar porque ella está todavía en el mundo de caramelo donde todo sabe a algodón. Pero nosotros que ya hemos tenido esa experiencia, podemos decir qué difícil es este camino. Pero aquí seguimos. Pero para muchos otros, la mala experiencia del sacerdocio o del matrimonio los ha llevado a abandonar su fe en Dios. Porque dicen, no era lo que esperábamos. Entonces, estos discípulos, fíjense, no creyeron en la resurrección y en el resucitado, ni por el sepulcro vacío, ni por lo que les platicaron los demás en testimonio. Fue necesario que Jesús caminara con ellos en sus penas. Y entonces viene cuando Jesús los reprende. Qué insensatos y duros de corazón. Fíjense, ahí debería ser, qué estúpidos. Pero como en México esa palabra se tapa como grosería, optaron por poner insensatos. Pero se debería decir qué estúpidos. Una persona estúpida es aquella que no quiere ver, que no quiere reconocer,
que por más que le digas, esto es de madera, dice, no es roca, ¿no? Y no entienden. Bueno, pues, estos discípulos no comprendieron nada. Y por eso Jesús los llama estúpidos y duros de corazón. Pero no se queda Jesús en la reprensión. Fíjense qué bonito. Él quiere que también den ese salto cualitativo. Y entonces ahora sí viene la reevangelización. Dice que les habló de los textos, empezando por Moisés. Entonces imagínense a Jesús reevangelizando, volviéndoles a hablar de lo que ya habían escuchado en la primera vez que los llamó para hacerse sus discípulos. A ver, hago un paréntesis a propósito de la necesidad de la evangelización en la parroquia. Ahorita con los retiros de querigma que se están retomando, bendito sea Dios, en nuestra vicaría, en nuestra parroquia, en la parroquia de San Rafael y en otras parroquias, es necesario decir, pero es que ya fui bautizado, es que no, todos necesitamos volver a escuchar la palabra. Jesús los reevangelizó, les habló de los textos bíblicos, se utilizó la palabra de Dios. Y ahí ellos, sin que se dieran cuenta, empezó a arder su corazón. Por eso cuando Jesús dice el texto, hace como que se iba, ellos dicen, no te vayas, queremos más. O sea, no, ya está cayendo, ¿cómo te vas a ir solo? Pero no es que les preocupara, es que querían que les siguiera hablando. Jesús se queda con ellos y entonces, ahora sí, viene la fracción del pan y en ese momento, dice el texto, se les abrieron los ojos, pero él ya no estaba. Y termina el texto concluyendo que entonces se levantaron y regresaron y contaron su testimonio de vida. Ahora ellos van a tener la tarea de hablar de la experiencia que ellos habían escuchado de las mujeres y que no les creyeron. Ahora ellos iban a arriesgarse a que no les creyeran, pero compartieron tanto que los demás también les dijeron, es cierto, se le ha parecido a Simón incluso. Bien, entonces es un texto fascinante. Fascinante. A ver, quiero decir algo más. En este texto, fíjense nada más, es un texto pospascual eucarístico. Está bien plasmada, recordemos que la Santa Misa tiene dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Por eso es muy importante el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, el primero, recuerden, nos dice oír misa entera. Ahorita ya por los filtros y todo eso, unos tienen que llegar incluso desde antes para poder pasar a misa. Pero antes de la pandemia había gente que llegaba como si fuera una pachanga, ¿no? A la hora que quería. Pensaban que con oír el Evangelio, otros llegaban al Ten Piedad y muy monos ya pasaban a comulgar. No, fíjense, aquí está bien plasmada la liturgia de la palabra, la importancia de la palabra. Llegar y escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Muchos pensamos que lo importante es la homilía, no, es escuchar la palabra. A ver, ¿qué me dice la primera lectura? ¿Qué me dice el Salmo? ¿Qué me dice la segunda lectura? ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Para qué? Para que arda mi corazón, para que el Señor quite mi insensatez, mi dureza, para que el Señor me haga regresar. Nosotros llegamos a misa a veces como los discípulos de Maús, cansados, agobiados. En cada Eucaristía, por eso en otros momentos les he dicho a los que apenas vieron su retiro de Eucaristía, que es la importancia del ofertorio, dejarle en el altar del Señor nuestras penas para que Él las transforme. Así como transforma el pan en su carne y el vino en su sangre, que también transforme. Grábense esto, cada vez que vayamos a misa, dejémosle al Señor ahí todo. Somos los discípulos de Maús, pero para eso hay que vivir la liturgia de la palabra. Ya pasamos a la liturgia eucarística. Lo reconocieron en la fracción del pan. Recuerden que en los primeros siglos de la iglesia, sobre todo en la iglesia en la era apostólica, así se le llamaba a la Eucaristía, la fracción del pan, que después será llamado Eucaristein, acción de gracias. De ahí viene la palabra Eucaristía.
Entonces, en la fracción del pan es cuando reconocen. A Jesús se le reconoce en la Eucaristía. O sea, por eso ese gran misterio de cuando se dice la palabra consecratoria, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Es en ese momento cuando se nos tienen que abrir los ojos y decir, ahí está el Señor, de una manera distinta. El Señor sigue caminando conmigo. Y cuando yo comulgo, el Señor me da una nueva vida. Y cuando nos dicen, nuestra misa ha terminado, misiones, o sea, la misión inicia, entonces tenemos que salir de la Eucaristía y nos vamos a la misión. ¿La misión de qué? De llegar con nuestros familiares que no quieren ir a misa, con nuestros seres queridos, con los hijos, con los cuñados, con los concuños, y darles nuestro testimonio. Cuando nosotros compartimos lo que vivimos en la Eucaristía, nuestra experiencia de Dios, podemos transformar corazones. Entonces no se les olvide, es un texto pospascual eucarístico. Bueno, por último, a propósito de la resurrección, este texto en la misa vespertina nos recuerda, hermanos, cómo la resurrección o el acontecimiento del resucitado nos muestra cómo Jesús sigue mostrándose en nuestro camino de maneras distintas. Aquí será a través de su palabra, a través de la Eucaristía, pero el Señor nos va a seguir hablando de distintas maneras. Él no quiere que ninguno se pierda. Él nos va a decir, hey, regresa. Tú que estás dudando, deja de dudar. Tú que estás sufriendo, no te enfrasques en tu sufrimiento. El Señor así siempre va a estar. Aquí lo interesante es que la dureza de nuestro corazón no nos pierde, nos haga estúpidos o ciegos. Si nos dejamos fascinar por el Señor, entonces ya le vamos a decir, hey, quédate con nosotros. Y por último, urgir a los agentes de pastoral, y por eso quiero agradecer a María y a Charis, porque aunque no se los he dicho, ellos no lo crean, cuando escucho lo que comparten me dejan algo. Entonces, así también todos los agentes de pastoral, por favor, revitalícense. No perdamos el ánimo, no perdamos las ganas. Lo que nos toque hacer desde nuestras trincheras, desde lo que tenemos que hacer, ¿no? Y todos los bautizados, a ver, tu hermano desde tu casa, desde tu familia. Seamos estos discípulos de Maús que hemos reencontrado el sentido de la vida o en la resurrección al resucitado al Señor y vayamos y demos testimonio. Hoy más que nunca tenemos que dar testimonio de nuestro encuentro con el Señor. Bueno, pues que este domingo de resurrección nos lleve a glorificar al Señor, que nos lleve a renacer a una nueva vida, que nos lleve a vivir una Pascua permanente, una Pascua constante, y que nuestro aleluya sea una experiencia significativa, que en verdad nos hagamos apóstoles, discípulos, misioneros de la vida. Hoy más que nunca el aleluya debe resonar. Hoy más que nunca el anuncio del resucitado tiene que resonar y nosotros somos los primeros responsables de esta misión. Bueno, pues esperamos que estos elementos tan sencillos nos ayuden a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles. Los saludamos a todos, hacemos la oración final y doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde, por estos momentos que nos hablas. Gracias porque en esta semana nos damos un tiempo para poder estar contigo. Estamos viviendo esta semana mayor en el que va a culminar con este acontecimiento tan importante que a veces se queda como eso, como un acontecimiento. Ayúdanos a meditar, a tomarte de la mano para ir contigo en la cruz. Señor, queremos contemplarte en la cruz, pero también queremos contemplar el sepulcro vacío. Queremos sentir
esta emoción en el corazón cuando escuchamos el Evangelio, cuando vemos estos signos del Jueves Santo, del Viernes Santo. Señor, ayúdanos a entender la resurrección para llegar a tu Hijo. Ayúdanos a dar ese salto de la oscuridad a la luz, a que en estos signos podamos encontrar tu misericordia. Hay veces en las que no logramos descubrir todo lo que nos das. Hace un año no pudimos vivir la Semana Santa de la mejor manera. A lo mejor estábamos con miedo, estábamos con mucha tristeza. Acompáñanos a que en esta Semana Santa sea diferente, que no nos llene la frustración, la decepción, la preocupación. Camina con nosotros y también, si es necesario, repréndenos. Explícanos otra vez las Escrituras. Ayúdanos a entender lo que a veces se nos olvida. Abre nuestros ojos para que podamos dar testimonio de este amor con el que nos llenas. Que todo lo que está a nuestro alrededor, que nuestro cuerpo entero, nuestra mente, te pueda glorificar, te pueda alabar y te pueda dar gracias. Virgen María, acompáñanos en este caminar e intercede por nosotros para que podamos seguir todo lo que Jesús nos ha dejado. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Se pueden ir en paz. Vamos a adelantar porque ya es el Evangelio de la Resurrección. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que sean muy felices. Camino del Calvario, cargando el madero, coronado de espinas, parece derrotado. Al fin llegó a la cima y a la vista de todos fue levantado, clavado en la cruz, contempla a Jesús. Eran nuestras culpas las que él cargaba, fue puesto en la tumba y descendió al Seol, y ahí con poder al malvado enemigo venció. Venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. Venció Jesús, mi pecado ya pagó. Venció Jesús, venció Jesús. Camino de victoria,
portando el estandarte, coronado de gloria, le vemos vencedor. Al fin llegó a los cielos y a la vista de todos fue exaltado. A la diestra de Dios contempla a Jesús. Venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. Venció Jesús y pecado ya pagó.